Bueno, pues mire, para salir de dudas, vamos a entrevistar vía telefónica al diputado Jorge Álvarez Maínez. Él es coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y fue quien de los que redactaron la carta, que tuvo que ver con la carta. Primero que nada, diputado, gracias por aceptar la invitación. Muy buena tarde. Muchas gracias por poder platicar de este importante tema con el auditorio. Y efectivamente, pues lo que está sucediendo en el país es una involución, una regresión en el tiempo. Se está subordinando el poder civil al poder militar, y Movimiento Ciudadano pues es la fuerza política que con más vehemencia y consistencia está luchando contra esa regresión. Ahora, ¿por qué insistir, Jorge, diputado? ¿Por qué insistir en la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional? ¿Qué esperan ustedes que les diga? Nosotros esperamos que se cumpla con lo prometido, ahora que se votó la reforma al quinto transitorio, de que se iba a dar un control, un mecanismo de rendición de cuentas. Nunca en la historia reciente del país se le dio tanto poder a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tampoco nunca en la historia del país tuvimos una vulneración de la magnitud de la que acabamos de tener con este hackeo masivo que se dio en días pasados, y nunca tampoco habíamos estado enterados de tantos casos tan graves como el espionaje, por ejemplo, a activistas, a periodistas por parte de las Fuerzas Armadas, a políticos, entre ellos un diputado de Movimiento Ciudadano que ya ha acreditado en organizaciones internacionales que fue víctima de este espionaje, el diputado Agustín Basabe. Y también creemos que es necesario, porque México vive la peor crisis de violencia, de inseguridad de su historia, y quienes han sido forzados a asumir esa responsabilidad de manera indebida por parte del Poder Civil han sido las Fuerzas Armadas. Por eso creemos que es justo un diálogo. Además, se da en el contexto del informe de gobierno. No es la primera vez que hay un diálogo de esta naturaleza. No es la primera vez que hay un diálogo de esta naturaleza con la Sedena. En los tiempos del general secretario José Clemente Vega en el 2004, del secretario Guillermo Galván en el 2007, ya se han dado comparecencias en la Cámara de Diputados, y lo que nos parece inaceptable es además que el secretario de Gobernación mienta con descaro, con cinismo, y que quiera utilizar ¿En qué miente el secretario de Gobernación? En decir que no tiene por qué rendirle cuenta a ustedes, el secretario de la Defensa Nacional. ¿A eso se refiere? A que, por ejemplo, él dice que el diputado Sergio Barrera fue irrespetuoso y que le dijo en su carta que nunca iría, que no asistiría de ninguna manera, así dice el secretario de Gobernación, a las instalaciones de la Sedena. El diputado Sergio Barrera ha hecho pública ya esa carta, y ahí en la carta dice que asistirá con mucho gusto, que él esperaría que el diálogo se diera en el seno del Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo, pero que si se le invita a la Sedena a dialogar, asistirá con mucho gusto cuando veces se ha invitado. Mintió también en la comunicación que tuvo con el gobernador Alfaro. Ya lo ha aclarado hoy el gobernador Alfaro, deslindando los tiempos, los momentos y además la situación, el contexto en el que se dio esa comunicación. Y miente también en las cifras de homicidios y en los estados a los que apuntan las baterías. También esa información ya ha sido desmentida por el gobernador Alfaro. Miente también en los calificativos que hace sobre la Fuerza Civil de Nuevo León. La Fuerza Civil de Nuevo León, con 4,000 elementos policíacos, ha tenido más detenciones y ha tenido más puestas a disposición solo en el estado de Nuevo León, solo esos 4,000 elementos, que toda la Guardia Nacional, que tiene 100,000 elementos en el país, en todo el país. Entonces, me parece que son Diputado Jorge, cuando dijo el secretario de Gobernación, refiriéndose a los baños de sangre, puso énfasis en estados gobernados por partidos de oposición a Morena y mencionó al de Jalisco, precisamente, al que estás haciendo referencia, y también al estado de Nuevo León, entre otros. De eso, desde luego, sin descontar Guanajuato, gobernado por el PAN, en fin. Esto es una revancha política del secretario de Gobernación contra los opositores. Así es, don José, porque lo que está haciendo el secretario de Gobernación es preocuparse más por su campaña, por la campaña electoral,
que por su responsabilidad, su deber como responsable de la política interior del país. Y eso es gravísimo, porque el secretario de Gobernación omite que hay una decena de estados de Morena que tienen peores indicadores, pero que además no hay ningún pretexto, no hay ninguna justificación para que él evada su responsabilidad, incluso en los estados que no son gobernados por Morena, porque la responsabilidad federal, nacional de la seguridad pública le compete al gobierno federal en todos los estados sin distinción. Pero la gente sabe muy bien distinguir. Yo, por ejemplo, don José, soy zacatecano. Le aseguro que no hay zacatecano que se siente... Sí, bueno. Bueno, sí, le aseguro, don José, que no hay sí. zacatecano que pudiera decir que es más seguro en nuestro estado, el estado de Zacatecas, gobernado por Morena, o michoacano, en cuanto al estado gobernado por Morena, Michoacán, o Guerrero, que los estados de Jalisco o de Nuevo León, porque además la seguridad es un bien integral que incluye muchas variables que se están atendiendo con profundidad en los estados de Jalisco y Nuevo León. Y que nosotros además no... Estamos conversando con el diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Jorge, te pregunto, dice el presidente, lo dijo por la mañana, que todo esto es politiquería, es hacer escándalo por el desaguisado con Luis Crescencio Sandoval. ¿Esto es politiquería? Lo que es politiquería es lo que hace el secretario de Gobernación, que hace distinciones meramente electorales. Es evidente que apunta y señala a estados que tienen un signo electoral. Su gira por los estados que gobierna Morena, el estado de Baja California, la Ciudad de México, Chiapas, que gobierna Morena, para hacer campaña con esta iniciativa, la manera en la que nos confronta con las Fuerzas Armadas o pretende confrontar a Movimiento Ciudadano con las Fuerzas Armadas por haber tenido una posición digna. Como lo dijo hoy el gobernador de Jalisco, llamarle o intentarle llamar a un gobernador para presionarlo y que haga que un trabajo de cabildeo, de presión con sus legisladores para que voten en el sentido que él lo manifiesta. Me parece que todo eso es lo que es politiquería y poner a las Fuerzas Armadas en el centro del debate político electoral y político partidista. Las Fuerzas Armadas deben de ser una fuente de unidad nacional y no deben de ser parte de la discusión en la arena política. Preguntaría también, ¿qué hubo en la reunión de la Junta de Coordinación Política esta mañana en la Cámara de Diputados? ¿Se trató este desaguisado? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Se va a insistir en volver a convocar justamente al secretario de la Defensa Nacional, al general de división Luis Crescencio Sandoval? Sí se trató, aclaramos que todas las expresiones que había hecho el presidente de la Junta de Coordinación y coordinador de los diputados de Morena eran incorrectas, que las comisiones sí tienen capacidad jurídica para citar a comparecer a los funcionarios, a los secretarios y en este caso al secretario de la Defensa Nacional, con base en el artículo 198 del reglamento del Poder Legislativo, el 69 de la Constitución. Aclaramos que fue el presidente de la Comisión de Defensa Nacional el que notifica a los diputados de que esa reunión de trabajo se iba a dar en las oficinas de la Sedena. Aclaramos en qué sentido se dio la carta del diputado Sergio Barrera y aclaramos toda esta historia de mentiras en las que el gobierno ha querido involucrar a Movimiento Ciudadano en este conflicto con las Fuerzas Armadas. Y reiteramos esta necesidad de tener un diálogo con el general secretario y lo que se expresó ahí es que no compartían ellos la idea de la comparecencia. En general esta ha sido la legislatura que menos comparecencias ha tenido. Ya llevamos más de un mes y medio que pasó el informe de gobierno y todavía seguimos iniciando algunas glosas y apenas estamos empezando a programar algunas comparecencias. Eso me parece algo inédito en el Poder Legislativo. Recordemos que el subsecretario López-Gatell se paró de la Junta de Coordinación Política porque dijo que una diputada del Partido de la Revolución Democrática lo estaba grabando cuando estaba justamente en una reunión de trabajo que no quisieron que fuera comparecencia, que forzaron a que fuera privada cuando no pueden ser de carácter privado, son asuntos de interés público.
Y lo que también se comentó ahí es que podía ser la reunión del general secretario con la Comisión Bicameral de Seguridad o bien con la Junta de Coordinación Política, sí, pero que eso se iba a tratar en la siguiente semana. Bueno, perfecto, diputado. Pues gracias por permitirnos conocer su punto de vista en calidad de coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que se siente lesionado por las declaraciones y por todo esto que ha sucedido en las últimas horas respecto a la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional para explicar el tema del hackeo y otros puntos que tienen que ver con la seguridad pública nacional. Gracias, diputado. Como siempre, Jorge, mucho gusto. Gracias, don José. Sobre todo nos sentimos lesionados, agraviados por la impunidad y violencia que viven millones de mexicanos y por la falta de rumbo. Es momento de cambiar de estrategia y en Movimiento Ciudadano vamos a seguir impulsando una salida civil para la pacificación del país. Gracias, don José. Buenas tardes. Gracias. Buena tarde, diputado Álvarez Maínez. Diputado Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.